Quiero agradecer de corazón y con mucha humildad la invitación que se me ha hecho para despegar algunas reflexiones acerca de dos temas. Nada sencillo por demás. El primero de ellos, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Cristo nos amó hasta el extremo. Y en segundo lugar, el Inmaculado Corazón de María. La vida interior de la bienaventurada Virgen María, sus gozos, sus tristezas, sus virtudes, su perfección y por sobre todas las cosas su purísimo amor por Dios Padre, su amor maternal por Jesús y por nosotros. Será y ya es un momento de muchas emociones intensas en mi corazón, que está lleno de espacio para el purísimo amor de Jesús y de su Santísima Madre. Esta vez quiero que sea solo mi voz la que intente transmitir mis reflexiones, pues esta vez, como es de costumbre, no voy a utilizar el video. Y no lo utilice porque ante esa intensa luz de estos corazones, el video estaría en Se me pidió que tenía 90 minutos que tratar de usar menos. Cuando más. Solo puedo iniciar esta actividad pidiendo al Espíritu Santo que nos conceda a todos nosotros la agudeza para entender, la capacidad para retener, el método y la facultad para aprender y la sutileza para interpretar. Y para mí, Espíritu Santo, concédeme la gracia y la eficacia para hablar, el acierto para empezar, la dirección para progresar y la perfección para terminar. Ayúdenme a conservar la atención de ustedes, mis hermanos, hasta el final de esta reflexión acerca del purísimo amor de Jesús y su Santísima Madre. Que así sea. Quisiera esbozar aquí un camino para transitar dentro de dos devociones, en un encuentro entre nosotros, pueblo de Dios, y nuestra Iglesia Católica, que somos una sola cosa. Iglesia que se le ha encomendado, entre muchas otras cosas, a elaborar, a impartir y a propagar la enseñanza católico-cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles en el purísimo amor de Jesús y la Santísima Madre. Acepto la responsabilidad de entender hoy, como siempre, que la academia teológica no debe ser un mundo cerrado en donde los exégetas conversan entre ellos y muchas veces los demás no les entienden. Creo ciertamente no debe haber un abismo tan grande entre exégesis y pueblo de Dios.
principio que estas dos devociones, la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María, fueron difundidas por San Juan Eudes, Jean Eudes, en el siglo XVII. Quien fuera un sacerdote y misionero francés, fundador de la Congregación de Jesús y María de la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Este sacerdote misionero fue el autor del culto litúrgico del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón de María, la Santísima Madre de Dios. Pero a esta altura yo inicio preguntándome cómo poder Dios sintetizar el tema del amor del Hijo y la Madre por nosotros en tan reducido tiempo. ¿Cómo hablar de ellos? ¿Cómo sintetizar ese amor en tan poco tiempo? Jesús nos dice en el Evangelio, capítulo 15, versículos 9 al 17: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les hago. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. A todos los que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Sagrado Corazón de Jesús, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A los sentimientos de Jesús, a los sentimientos de Jesús, pero muy especialmente a su amor por nosotros. En este mes del Sagrado Corazón de Jesús, adoramos el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque es el corazón del Verbo encarnado, del Hijo de Dios, hecho por Él. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe. Todo lo que Dios nos ama con su corazón y con todo lo que nosotros, por tanto, debemos amarle. Jesús tiene un corazón que ama sin medida. Y tanto nos ama que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido por nosotros. Y fíjense bien, no digo tanto nos amó porque Él
está y permanece a nuestro lado con amor absolutamente todo el tiempo. No hay tiempo que lo defina, ni pasado, ni presente, ni futuro. Permanece a nuestro lado. Esto entonces significa que debemos vivir demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que correspondemos a su amor, ese amor que Él nos tiene. Amor que nos ha demostrado y nos demostró absolutamente, entregándose a la muerte por nosotros, pero quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino hacia la vida eterna. Señor, qué grande eres. Sin importar qué tan cerca de Él nosotros nos ubiquemos, Él siempre nos estará esperando, siempre nos estará amando, siempre nos estará vigilando. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que andaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo, y digo yo, nos continúa amando hasta el extremo. Entonces, ¿qué explica Juan en 13:1? Buscar la felicidad cuando sirves y amas a los demás como Jesús los hizo. Nos dice que servir a Jesús no es lavar sus pies, no, sino lavar los pies de nuestro prójimo. Y al hacerlo así, solo así, estaremos entonces lavando los pies de Jesús. Porque al lavar los pies de los apóstoles, en un hermoso acto de servicio y cumpliendo la ley de Moisés, instituyó la sagrada ordenanza a fin de ayudar a los discípulos fieles a llegar a ser limpios de pecado. Él es claro. El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción católica que se refiere al corazón de Jesucristo como un símbolo de amor. Y hoy estamos hablando del símbolo del amor. El corazón de Jesucristo en los evangelios sinópticos se nos indica que Jesús pegó un fuerte grito antes de morir en la cruz. La ciencia, por su parte, en 1874, expresado a través de William Struve, presidente de la Real Sociedad Médica de Edimburgo, dijo en su tratado sobre la causa física de la muerte de Cristo, del Cristo histórico, del Cristo hombre, y dice que la causa de su muerte fue la rotura del corazón por pericarditis, es decir, inflamación del pericardio, que a menudo se da con acumulación de líquido en ese espacio del pericardio. Es decir, que en la mayoría de los casos, los moribundos emiten un fuerte grito.
Al respecto, entonces, tomaré de la audiencia general del miércoles 20 de junio de 1979 de San Juan Pablo II, dijo, cito: quiero hablar siquiera brevemente de este misterio humano, en el que con tanta sencillez y a la vez con tanta profundidad y fuerza se ha revelado Dios a nosotros. Del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31-34, cita San Juan Pablo II. Llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que un soldado le atravesó su lanza en el costado, y al instante salió sangre y agua. Agrega el Santo Padre: el evangelista solo habla del golpe de la lanza en el costado, del que salió sangre y agua. El lenguaje de la descripción, dice San Juan Pablo, es casi médico, anatómico. Pero agrega: la lanza del soldado hirió ciertamente el corazón de Cristo, para comprobar si el condenado ya estaba muerto. Este corazón de Jesús humano ha dejado de vivir. Jesús ha dejado de vivir. Pero al mismo tiempo, esta apertura anatómica del corazón de Cristo después de la muerte, a pesar de la crudeza histórica, nos induce a pensar incluso a nivel de amor. El corazón no es solo un órgano que da vida biológica a un ser humano. El corazón es un símbolo, y es de lo que estamos hablando, de un símbolo. El corazón habla, ese corazón, de todo su interior, habla de la interioridad espiritual del hombre. Y la tradición, palabra, tradición y magisterio, la tradición entrevió rápidamente este sentido de la descripción de Juan de manera muy precisa. Por lo demás, en cierto sentido, el mismo evangelista nos ha inducido a esto, cuando, refiriéndose al testimonio del testigo ocular que era él mismo, ha hecho referencia a una frase de la Escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Juan 19:37 y Zacarías 12:10. En síntesis, la devoción al Sagrado Corazón tiene entonces su origen en una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, que concebía al corazón como el centro vital, como la expresión de su entrega total y su amor total por nosotros. Háblale a su corazón que late por y para nosotros. Repito, háblale al corazón de Jesús que late por y para nosotros. Y recordé
Y el amor es el concepto universal relativo a la afinidad o la armonía entre los seres. Oh solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Cristo, que nos amó hasta el extremo. Esta devoción insta a quienes la practican a tener en palabras de San Pablo los mismos sentimientos de Cristo. En su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser Dios o igual a Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, para amarnos como Dios, pero hecho hombre. Si bien es cierto que San Juan Eudes en el siglo XVII fue el autor de este culto al Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón de María, la Santísima Madre, al referirse a los sentimientos de Dios y los hombres como sus corazones, ya eran habitual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios dice, por medio del profeta Ezequiel, 36, 26 al 27, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mi mandamiento, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Dios es testigo de lo que nos ama tiernamente el corazón de Cristo Jesús. San Pablo exhorta a los filipenses a mantener la unidad y la paz en su comunidad. Y a tal fin los invita a seguir el ejemplo de humildad dado por el Señor. Tener entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo. Juan Pablo II, el corazón de Cristo reinará cuando se establezca la civilización del amor, cuando el amor al prójimo por amor a Cristo amante venza en cada persona las pasiones y las pulsaciones de violencia. No tendrán miedo, pero abrirle las puertas de su corazón a Cristo. El Papa Francisco dijo en la festividad del Sagrado Corazón del 2014 lo siguiente: cito, este amor, esta fidelidad del Señor manifiesta la humildad de su corazón. Jesús no vino a conquistar a los hombres como los reyes o como los poderosos del mundo, sino que vino a ofrecer amor con mansedumbre, con humildad. Así se definió él mismo en Mateo capítulo 11, versículo 29.
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Agrega el Papa Francisco: el sentido de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el sentido es que descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor en Cristo. Revelación de la misericordia del Padre. Podemos experimentar y gustar la ternura de este amor en cada estación de la vida. En el tiempo de alegría, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de la salud, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la dificultad. Esa fidelidad de Dios nos enseña a acoger la vida como un acontecimiento de su amor, y nos permite testimoniar este amor a los hermanos mediante un servicio humilde y manso y corazón. En 1956, el Papa Pío XII publica una encíclica sobre la devoción al Sagrado Corazón. 25 años después, Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, dijo: el corazón de Jesús es la razón por la cual el corazón humano, nuestras emociones, nuestros sentimientos deben ser parte de nuestra relación con Dios. Por su parte, y cuando la leí me quedó, y en este momento me quedo, me mueve el internet de solo imaginarme lo que el arzobispo Robert James Carson, un prelado americano, nos dijo. Escúchese bien. Frente a la cruz, Cristo vierte su corazón. Cristo vierte su corazón en el nuestro, sin abrir nuestro corazón. Ustedes se imaginan eso. Vierte su corazón en el nuestro, sin abrir nuestro corazón. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1419, se dice: Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da la Eucaristía, la prenda de la gloria que tendremos siempre junto a Él, la participación en el santo sacrificio que nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la iglesia del cielo. A la Santa Virgen María y a todos nosotros. El Catecismo Católico, en el numeral 2603, dice: los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, y Lucas 10, 21 al 23, Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice.
porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños, a los pobres de la bienaventuranza. Su conmovedor sí, sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, de la que fue eco el día de su madre en el momento de la concepción y que preludia lo que dirá el Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de su corazón al hombre, al misterio de la voluntad del Padre. Carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo. En el 2669 del Catecismo se lee la oración de la Iglesia, venera y honra al corazón de Jesús como invoca a su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón que por amor a los hombres se dejó traspasar por los pecados. La oración cristiana practica el crucis siguiendo al Salvador. Las estaciones desde el pretorio al voto y al sepulcro jalonan el recorrido de Jesús con su santa cruz que nos remitió. Como lo apreciamos, hermanos, la historia de esta devoción proviene entonces desde la primera comunidad cristiana, no desde el siglo XVII. El magisterio de la Iglesia es amplio sobre este tema. Aborda las dimensiones teológicas del amor de Jesús hacia la humanidad y las enseñanzas que tiene esta realidad para todos. Sería difícil entonces continuar con el tema, ya que el tiempo me arrolla y me indica que todavía me queda una porción. Me prometí ser lo más sencillo posible, pero ahora me disculpo y pido perdón, porque no lo voy a hacer. Me niego a ser sencillo. Cuando voy a hablar de la Madre de Jesús, de la Madre de Dios, no puedo dejar de responder y de desarrollar el tema del Inmaculado Corazón de María, a espaldas o alejado de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín dice: el camino a la felicidad está en Dios. Dios es fuente de nuestra felicidad, meta de nuestro apetito. Concibe la felicidad como un gozo de la verdad. Cada hombre es lo que ama: amor, verdad, vida, su corazón. Hoy les prometo que viviremos la felicidad como gozo de la verdad del corazón inmaculado de María. El Inmaculado Corazón de María es la versión católica que se refiere a la vida interior de la bienaventurada Virgen.
repito, de su gozo, de su destreza, de sus virtudes, de su perfección, pero sobre todas las cosas, por su purísimo amor por Dios Padre, por su amor maternal por Jesús, por su amor maternal por nosotros, sus hijos. Ciertamente el corazón de María es mencionado especialmente en la Biblia. Lucas, capítulo 2, versículos 19 y 51. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Igualmente, esta devoción es mencionada por San Gregorio Taumaturgo, padre de la Iglesia del siglo XIII, Teodoro García del siglo V y por el teólogo benedictino Ruperto del siglo II. Pero como ya he dicho varias veces, al inicio del siglo XVII es el sacerdote misionero francés San Juan Euler quien escribe las primeras obras sobre el corazón de María y funda la congregación de Jesús. Aclaro, al igual que en la anterior devoción, dejaré a un lado intencionalmente el tema formal de su origen y su proceso histórico. Evitarían entonces que mis reflexiones sean más profundas. El Inmaculado Corazón de María, ante todo, ¿qué significa para nosotros los católicos? Representa la grandeza, pureza y amor del corazón de la Santísima Virgen por Dios, puesta de manifiesto en el sí que ella da al Padre en la Anunciación, en el amor por su Hijo encarnado y la cooperación de María en la misión redentora de Jesús. En la misión redentora de Jesús y también en la docilidad que mostró al Espíritu Santo, por lo cual permaneció durante toda su vida libre de ninguna mancha de pecado personal. El corazón inmaculado de María, por lo tanto, nos señala la profunda vida interior de María, con la que experimentó tanto los gozos como los sufrimientos, permaneciendo totalmente fiel a Dios, como estamos todos llamados a vivir fieles a Dios. San Juan Pablo II expresó: de María aprendemos a amar a Cristo, su Hijo, el Hijo de Dios. De ella aprendemos a ser siempre fieles, a confiar en que la palabra de Dios se cumplirá en nosotros. Y sobre todo, que nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Por eso honramos al Inmaculado Corazón de María. Cuando se honra al Inmaculado Corazón de María, se honra igualmente al corazón de Jesús. Al honrar a la Madre,
se honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y además María, también nuestra madre. Su corazón de madre es incomparable. Luis María Guignon de Montfort, misionero, doctor francés, que fuera canonizado en 1947, afirmó: ni todo el amor de todas las madres alcanzaría a equiparar el amor de María. Ahora bien, según Santo Tomás de Aquino, dice: cuando damos culto al corazón inmaculado de María, estamos honrando a la mismísima persona de la Virgen María. ¿Cómo así? La Suma Teológica dice: el honor y culto que se da a un órgano del cuerpo se dirige a la persona. El amor al corazón de María se dirige a la persona de María, María Virgen, significada en el corazón. La Virgen en general, en la fiesta del Inmaculado, la visitación, la maternidad, la asunción, distintas festividades distintas. Pero aquí, en el culto al corazón inmaculado, es distinto, porque el motivo aquí es su amor, su inmenso amor con el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, en un inmenso amor. Al honrar el corazón inmaculado de María, se abarca todo el templo de la Trinidad: remanso de paz, tierra de esperanza, cáliz de amargura, de pena, de dolor y de gozo. Expresa entonces el corazón de María, expresa el corazón físico, que latía en María, que entregó la sangre más pura para formar la humanidad de Cristo. Dios hecho hombre, y en el que resonaron todos los dolores, todas las alegrías sufridas a su lado. Y expresa igualmente el corazón espiritual, símbolo de amor, el más santo, el más tierno, el más generoso, el más eficaz, que la hicieron por redentora, con el cúmulo de virtudes que adornan a la persona excelsa, a la Madre de Dios. María corredentora, María colaborando con el único redentor del mundo. Vinculación esencial de María en la acción salvífico-redentora de su Hijo, perfecta en su totalidad en sí misma, Virgen Santísima. El corazón es la raíz de su santidad, el resumen de todas las grandezas de la vida, porque todos sus misterios se resumen en el amor de María, como el amor de su Hijo, Hijo de Dios Padre. Dios, que creó el mundo para el hombre, se reservó para él un jardín donde fuese amado, donde fuese comprendido, donde fuese mimado,
como el huerto cerrado del cantar. Dios ha obrado en todos los corazones, pero de forma muy especial lo ha hecho en el corazón de María. ¿Por qué? En ella lleva a cabo su obra de redención. Por eso es especial. En ella lleva a cabo su obra de redención. Dios Padre prepara el corazón de María para ser digna morada de su Hijo. ¿No la convierto? Ahora, ¿por qué insisto yo en este tema e insistiré en los últimos tiempos? Porque tristemente, no lo han entendido todos los cristianos. A pesar de muchos de ellos se les salió, y la historia lo registra. Martín Lutero, en su corazón, parece haber sabido que se necesitaba ciertamente una madre celestial al lado de un padre celestial. Y así lo confesó y así lo registra la historia. En el sermón del 15 de septiembre de 1522, le cito, dijo: la veneración de María está escrita en lo más profundo del corazón humano. Y no voy a decir más nada porque no vine a hablar de hombres. Pero nosotros los cristianos católicos podemos decir con absoluta seguridad de que el corazón de María participa del corazón de Dios. Recordemos que María concibe primero en su corazón, en su mente, y luego después lo hace en su vientre. Es importante, es necesario entender que la presencia trinitaria, ojo, se encuentra ya en María. Antes de la concepción. Y estará en ella durante la misma y el mismo tiempo en su corazón. Ya desde este primer punto tendría sentido hablar del corazón de María. El corazón de María nos presenta no solo la relación con Dios, la identidad, sus sentimientos, sus pensamientos de la Virgen, sino su amor hacia nosotros. Definitivamente el corazón es la mejor madre que ella. Y es aquí donde, en este nuestra atención es descubrir ese fundamento íntimo de la vida de María y de los otros marianos. Repito, se me ha pedido referirme al contexto, la solemnidad del corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Y es lógico, porque están unidos en un amor por nosotros, ambos dos. Es por eso entonces que considero pertinente buscar a San Agustín. Decía yo en mi clase de la semana pasada que un enano ve hasta su tamaño, pero cuando ese enano se sube sobre los hombros de un gigante, ve mucho más que el gigante. Yo quisiera ver, porque es difícil no llegar a ver todo apoyado en San Agustín.
En sus escritos se leen algunas enseñanzas sobre la Virgen María, principalmente en su relación con Cristo. De ahí la idea que él defendía en referencia a la predestinación de María. En teología reciente, la bula Nihil Centesis Deus del Papa Pío XII dice, el Papa dice, escuchen, María ha sido elegida en el mismo momento que Dios decidió la encarnación del Verbo. Y cuando dicen que la verdad está, la palabra está. Entonces, ¿desde cuándo nosotros podemos pensar que la Virgen existe? Pero ya en el siglo V, el obispo Agustín de Hipona, dijo, antes de que ella naciera, ya él la conoce como madre en su predestinación. Antes que él, como Dios, diese al ser aquella de la que él lo habría de recibir como hombre, ya lo conocía como madre. Debo obligatoriamente repetir. Antes de que él, como Dios, diese el ser a aquella de la que él lo había de recibir como hombre, ya la conoce como madre. Repito, es fundamental entonces recordar que el Evangelio de Juan, de que contiene una abundancia doctrinal y numerosos análisis, dicen que es el de mayor profundidad teológica de los cuatro. Dice lo que ya todos sabemos. Capítulo 1, versículo de 1 al 4. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba ante Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ello se hizo todo. Y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella. Y para los hombres era la vida. En el principio era la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Entonces se imaginan las profundidades a la mentira. San Agustín, en su sermón 69.3, dijo: Él eligió a la madre que ha creado. Él creó a la madre que había creído. Él eligió a la madre que ha creado. Él creó a la madre que había creído. Por eso envió Dios a su Hijo en carne semejante al pecado. Pero no vive con nosotros. Absolutamente no. En efecto, la Virgen no lo concibió arrastrada por la pasión carnal, sino en plenitud de la fe. Vino a una Virgen que existía antes de ella ser virgen. Él dio a la que había creado, creó a la que había de elegir, aportó a la Virgen fecundidad, pero no la privó
de integridad. San Agustín en el Sermón 186 nos dice acerca del nacimiento del Señor. Regocijemos, hermanos, alegres, exulten los pueblos. Este día no lo ha hecho sagrado para nosotros el sol visible, sino su Creador invisible. Cuando una Virgen Madre de sus entrañas fecundas y vitalmente íntegras trajo al mundo al Creador invisible, haciéndolo visible para nosotros. Si me conocen a mí, conocerán a mi Padre. Agrega, escuchemos con mucha atención, hermanos. Fue virgen al concebir, virgen al parir, virgen grávida, virgen encinta, virgen siempre. Y luego nos pregunta San Agustín, ¿por qué te maravillas? ¿Por qué te maravillas, hombre? Una vez que Dios se dignó ser hombre, fue conveniente que naciera así. Así la hizo a ella, aquel a quien ella hizo. Pues antes de ser hecho, ya existía. Y como era omnipotente, pudo ser hecho permaneciendo lo que era. Dios hecho. Estando junto al Padre, se hizo una madre. Y una vez hecho de la madre, permaneció en el Padre. ¿Cómo iba a dejar de ser Dios al comenzar de ser hombre? Quien otorgó a su madre que no dejara de ser virgen cuando le dio a luz. Por tanto, del hecho de que la palabra se hizo carne, no cabe deducir que la palabra entonces se dio ante la carne, pereciendo en ella. Todo lo contrario. Fue la carne la que, para no perecer, accedió a la palabra, a fin de que como el hombre es alma y carne, Cristo fuese a su vez Dios y hombre. El mismo que es Dios es hombre, y el mismo que es hombre es Dios. No por mezclas de naturaleza, sino por la unidad de la persona. Finalmente, el que, en cuanto hijo de Dios, al nacer del Padre, es coeterno con el que lo engendra. Al nacer de una virgen, entonces comenzó a ser hijo de hombre. De esta manera, a la divinidad del Hijo, entonces se añadió la humanidad. Tomó lo que no era humano, pero no perdió lo que antes era y permanece en él. A pesar de lo cual no entonces se produjo lo que se llama una cuaternidad de personas, sino que se mantuvo la Trinidad. Y agrega San Agustín que no se les limite en la cabeza la opinión de aquellos que prestan poca atención a las reglas de la fe y a los oráculos de las escrituras divinas. Y estos señores razonan
de la siguiente manera: el que es hijo del hombre se ha hecho hijo de Dios. En cambio, el hijo de Dios no se ha hecho hijo del hombre. Y San Agustín dice, para que ellos afirmen esto, se fijaron en algo que es verdadero, pero no fueron capaces de entender, de conferir la verdad. Que yo comenzaba esta lección hablando de que no veríamos la verdad. ¿En qué se fijaron? Se fijaron en la naturaleza humana y dijeron, ¿pudo cambiar la naturaleza mejor? Sí. Y la divina no pudo cambiar la peor. Y San Agustín dice, eso es verdad. Pero también decir esto de es, sin sufrir cambio a peor, la naturaleza divina, la palabra, se hizo carne. Yo soy palabra. Pues nos dice el Evangelio, la carne se hizo palabra. No, el Evangelio nos dice, la palabra se hizo carne. Ahora bien, la palabra es Dios, puesto que la palabra es Dios. ¿Y qué es la carne? Sino el hombre. En efecto, la carne humana de Cristo no estaba privada de alma ni de corazón, era carne humana. Por eso Él dice, mi alma estará triste hasta la muerte. Si pues decir palabra equivale a decir Dios, y decir carne equivale a decir hombre, ¿qué otra cosa significa entonces? La palabra se hizo carne, sino que quien era Dios se hizo hombre. En consecuencia, el que era hijo de Dios pasó a ser hijo del hombre. ¿Por qué? Porque asumió una naturaleza inferior. No porque sufriese una transformación, la superior, sino porque recibió lo que no era, y lo que no era hombre. No porque perdió su condición original. ¿Cómo podríamos entonces proclamar en la regla de fe que creemos en el Hijo de Dios nacido de la Virgen María si de ella no nació un Hijo de Dios, sino un Hijo del hombre? ¿Qué cristiano negaría que de aquella mujer nació un hijo hombre? Por eso, ese hombre era Dios hecho hombre, cauce porque el hombre se hizo Dios. En efecto, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Por tanto, para finalizar, hay que confesar lo siguiente: el que era hijo de Dios para nacer de la Virgen María se hizo hijo del hombre, asumiendo la forma de siervo. Continuó siendo lo que era y asumió lo que no era, en cuanto es menor del Padre. Comenzó a existir, y en cuanto son una sola cosa, el Padre y Él, permanece desde siempre como una sola persona. ¿Qué significa entonces el corazón de Jesús y María? El purísimo amor de Jesús y su Santísima Madre. La alianza de los corazones de Jesús y María, unidos por el amor por nosotros. Cuando honramos al Inmaculado Corazón de María, honramos también a Jesús. Al honrar a la Madre, se honra a